Bueno, antes de empezar esta charla, voy a pediros a todos los que estáis aquí, a los que nos seguís de casa, algo. Voy a pediros que os imaginéis que de repente todas estas pantallas que tenemos aquí se apagan, se van a negro, los móviles dejan de funcionar, no funciona WhatsApp, no funcionan los emails. Os dejo que le deis vueltas. Alfonso, muy buenos días. Buenas tardes ya casi. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la oportunidad un año más. Bueno, muchísimas gracias por estar un año más en Metafuturo. Ya eres uno de los rostros conocidos de este foro de reflexión. Es verdad que no se lo hemos puesto muy complicado a nuestro público porque, claro, la diferencia desde el año pasado que estuviste aquí sobre ese escenario y esta vez es que en medio hemos tenido un apagón. Pues sí, y la verdad es que, bueno, un apagón que sirvió para que, en primer lugar, creo, toda la población española se diese cuenta de no solamente el impacto de la energía en su actividad productiva o su día a día, sino también cómo las telecomunicaciones forman parte de la economía de una manera imposible de separar, ¿no? Porque ya desde primera hora de la mañana, cuando se fue apagando la mayoría del país, empezó a haber un aumento del tráfico en las redes de telecomunicación. A medida que la energía iba apagándose, pues la gente se fue quejando de que se quedaba sin telefonía móvil, no podía contactar, no podía coordinar. Digamos que la conclusión que podemos sacar de esto es que hay que pensar cómo, con las debidas inversiones, y sobre todo en infraestructura, evitamos que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Y a partir de lo que pasó ese día, de hecho en el propio Ministerio de Transformación Digital hay en marcha una consulta pública con los diferentes socios y compañías, digamos, que prestamos servicios ligados a las telecomunicaciones. Se intenta pensar cómo se puede hacer que las redes sean un poco más resilientes. Entonces, ese día vivimos una realidad bastante pintoresca. Nosotros, en nuestra infraestructura, los tenemos como uno de los grandes clientes en el mundo del audiovisual. Funciona, digamos, la tele y la radio. La tele y la radio se comportaron de manera perfecta. No hubo, claro, hay pocas teles a pilas, con lo cual poca gente podía, salvo que estuviera en un hospital con grupo electrógeno o en una camper con batería o en un hotel, por ejemplo, que tuviese autonomía eléctrica, era complicado ver la televisión, pero la señal estaba en el aire y la radio también. De hecho, se produjo un fenómeno, yo creo, único en muchos años, que fue la vuelta a la radio durante 24 horas para que todo el mundo se informase, ¿no? ¿Quién no se compró un transistor en aquella época? Exacto, es decir, fue un día muy, muy curioso. Por tanto, estas infraestructuras donde precisamente el servicio que os prestamos a Atresmedia y al resto de clientes tiene dentro de su concepción una componente de inversión muy grande por el proveedor de infraestructura, grupos electrógenos, baterías, etcétera, se consiguió dar la autonomía necesaria. Lo mismo con las redes de emergencia, por ejemplo, las redes que proporcionamos a las autonomías, que permiten que los cuerpos como Protección Civil, como las policías locales se comuniquen, estaban al aire. En el caso de la telefonía móvil, también clientes nuestros, los operadores, bueno, hay camino por recorrer y de hecho esta consulta que te decía de la Secretaría de Estado con el sector busca, digamos, definir un nuevo paradigma en el que las redes móviles y las fijas también aumenten un poco su autonomía eléctrica de una manera razonable. Hay muchísimas piezas que encajar, no es tan sencillo como parece. Te pongo un ejemplo muy rápido. Una estación de telefonía móvil en una azotea de Madrid, sea lo importante que sea el área que cubra, tú no puedes plantearte dar una autonomía de 24 horas a la ligera, porque para empezar el peso de las baterías que habría que instalar para uno o dos operadores podría incluso hacer que se hundiese la azotea, ¿no? Entonces hay un montón de factores a tener en cuenta. Lo que yo creo que ha sido un paso adelante es que hay un diálogo en el sector que yo creo que nos llevará a una serie de inversiones y ahí estará Cellnex. Bueno, si de algo hablaremos de todo esto que nos has comentado a lo largo de esta charla, pero si de algo nos ha servido, pues todo lo que pasó es de lo frágil, ¿no? Que es todo. Nos hemos dado cuenta que lo frágil que es todo cuando las redes fallan. Antes se lo preguntaba a mi compañera Menchu La Peña al ministro, le preguntaba eso de si España puede ser una potencia tecnológica a nivel mundial, también Europa. Y claro, para que lo entendamos todos, para eso, lo comentabas antes además, necesitamos infraestructuras fuertes, infraestructuras sólidas. Por poneros un ejemplo muy gráfico, ¿no? De nada sirve tener a lo mejor un coche que vaya a toda velocidad, que sea la leche, si de repente ese coche lo ponemos en una carretera que está llena de baches
o que está sin asfaltar. Digamos que con Internet pasa algo parecido, ¿no? Que la inteligencia artificial no avanza, no sigue si no hay una red que los sostenga todo. Entonces, esa, digamos, no sé si lo explico bien, esas autovías invisibles que nos tenemos que imaginar para que todo funcione, es lo que hacéis vosotros. Para que lo entendamos todos aquí, ¿por qué es tan importante vuestro papel? Bueno, fíjate que hablas de IA, hablas de aplicaciones, hablas del uso que la población hace de las redes, ¿no? Digamos, la información que ellas mismas contribuyen a que viaje por la red. Pero la red en su conjunto parte desde la infraestructura más básica, sean en telecomunicaciones fijas, en telecomunicaciones móviles, conductos de fibra óptica, torres que soportan antenas. Todo lo que es hierro, cemento es necesario. Hablábamos hace un minuto de energía, pues evidentemente líneas eléctricas aseguradas, pero baterías, grupos electrógenos, etcétera. A partir de ahí, equipamiento activo de telefonía móvil, equipo de redes de fibra. Hay una serie de capas en todo ese desarrollo que tienen que funcionar, porque el dato que va por encima de la red da por hecho que la red va a funcionar. Entonces, ¿qué hace Cellnex? Nosotros nos ocupamos de la infraestructura fundamentalmente pasiva, pero también en muchos servicios también en la red activa. Por ejemplo, en el caso de A3 Media, vosotros nos cedéis vuestros contenidos, vuestros programas en vuestros estudios. Y desde la puerta de vuestros estudios hasta el hogar del último española que os recibe, todo lo hacemos nosotros. La transmisión desde Madrid de Madrid vuestros estudios hasta Torre España, desde donde distribuimos por fibra óptica, por radioenlaces, por satélite, a todos los centros emisores de España, donde a su vez allí tenemos las emisoras, que son las que emiten la señal y la reciben los ciudadanos. Esto es lo que tiene que ver con el audiovisual. Telefonía móvil, bueno, por ahora el paradigma ha evolucionado hasta el punto de que los operadores de telecomunicación se dedican a la parte activa, son los que compran sus equipos a Nokia, a Ericsson, etc. Esto ha evolucionado un poco ya, porque por ejemplo en Polonia, que estamos, tenemos ya un contrato con un cliente donde incluso el equipo activo es nuestro, ¿eh? Pero toda la infraestructura, torres, energía, climatización, imagínate lo que es que una estación de telefonía móvil funcione en Córdoba un 5 de julio a las 4 de la tarde. Hay que climatizar de manera muy importante, ¿vale? Todo esto es lo que hace Cellnex. Y un tercer gran ámbito de aplicación de trabajo nuestro son las administraciones públicas. Redes de comunicación que básicamente sostienen desde Smart Cities a redes de emergencia, como te decía antes, para los cuerpos, ¿no? No hacemos una cosa que se vea, bueno, evidentemente Torre España, todo el mundo la ve, ¿vale? Pero en el día a día de alguien que ve la televisión o que habla por teléfono móvil, o que llama a un 112 y se genera una emergencia, es normal que el que lo usa no piense lo que hay detrás. Pero hay toda una estructura que mantener y que invertir. Me preguntabas, ¿puede ser España una potencia? Bueno, el ministro explicaba muy bien, en telecomunicaciones España es un país con un peso muy significativo en cuanto a inversiones, penetración de fibra óptica, calidad de telefonía móvil. Yo he vivido en muchos países expatriado, trabajando fuera, y te aseguro que la red de cobertura móvil de España tiene pocas que le llegue a su nivel, ¿no? Nos dedicamos a esto, a intentar que nuestros clientes, grupos audiovisuales, operadores de telecomunicación, etcétera, avancen en sus redes a través de inversiones compartidas de las que se encarga Cellnex. Ahora nos ha quedado claro, de hecho este mediodía, cuando todo el mundo vea el informativo de las 3, vas a ver que detrás también estáis vosotros, para que nos llegue esa señal. Que nos echen un recuerdo. Bueno, una de las lecciones que comentabas, que habéis extraído, ¿no?, de ese gran apagón, es el de que necesitamos redes más resilientes. Claro, por ejemplo, venimos esta misma semana, que tiene mucho que ver con este asunto, se ha producido una caída a nivel mundial de Canva, Twitter, y esto está empezando a pasar demasiadas veces quizás, ¿no? Todos los meses hay una caída que si no afecta a las redes sociales, afecta a los datáfonos. ¿Por qué se necesitan esas redes más resilientes? Y exactamente, para que lo entienda todo el mundo, ¿eso exactamente qué quiere decir? Bueno, digamos que a medida que se van distribuyendo y popularizando los servicios digitales, que para empezar, en cualquier momento de la historia anterior, una empresa o un servicio tenía una vida útil muy larga. Hoy en día las propias apps van evolucionando y muchas veces aparece una app o un sistema software a los 4 meses del anterior y se queda con su mercado. Es todo mucho más rápido, ¿no? Lo que está ocurriendo es que a medida que hay una masificación en el uso de los servicios, las redes tienen que intentar ser más eficientes. Un ejemplo son los data centers, ¿no?, que comentaba el ministro. Los data centers
se van extendiendo, se van instalando más y más y se van aproximando más a sus usuarios. A lo mejor hace 15 años podía haber un proveedor de servicios en la nube en Estados Unidos que sirviese a toda España. Hoy en día eso ya no es viable, tiene que haber presencia en España porque la demanda de servicios y accesos a la nube es tan grande que las redes de comunicación entre España y Estados Unidos estarían colapsadas por los intentos de acceder. A medida que va avanzando el uso de los servicios, como te decía, la infraestructura tiene que ir adaptándose. ¿Qué pasa? Que hay que invertir muchísimo dinero. Entonces, a veces ocurren problemas, así como hubo el apagón eléctrico por un problema de infraestructura, que yo también lo pondría un poco en contexto. En 100 años hemos tenido un apagón de 24 horas. Quiero decir, tampoco es que estén ocurriendo todos los días, ¿no? Pues con los servicios de telecomunicación pasa lo mismo. ¿Qué ocurre después de un caso como este? Triste, pues que evidentemente se aceleran las inversiones que todos teníamos ya en nuestros planes, proveedor de infraestructura, operador de telecomunicación, empresa de software, empresa de data center, para poner más y más puntos que eviten cuellos de botella. Te pongo un ejemplo. Cuando Internet empezó, alguien que accediese a un contenido en Internet de A3 Media probablemente accedía a un servidor que estaba físicamente en A3 Media. Con el paso de los años, si millones de españoles acceden cada minuto al mismo contenido, no pueden acceder todos al servidor que tenéis en vuestras oficinas, porque se caería, ¿vale? Entonces, aparece, por ejemplo, un servicio que se llama CDN, Content Delivery Network. Hay empresas que van distribuyendo ese contenido que descargan desde A3 Media en diferentes servidores geográficos para hacer que, imagínate, toda Sevilla acceda a un servidor que está en Sevilla y no vaya hasta Madrid, ¿no? Te pongo este ejemplo para explicar que a veces ocurren incidentes motivados porque el tráfico sube de una manera radical. Lo que decíamos del día del apagón, si todo el mundo en ese momento está sin energía, no puede trabajar, no puede usar el ordenador y la red móvil está funcionando durante un rato, la tendencia natural es a usar el móvil. Aunque eso lamentablemente aumenta el consumo y también se cae el móvil en breve, ¿no? Digamos que hay que ir educando también al usuario de manera que en su uso de las redes entienda cómo afecta a la red y lleguemos a un equilibrio razonable. En ello estamos. Hablabas de que todo eso aceleró las inversiones y vamos a hablar ahora de Europa. Ayer estuvo aquí Enrico Leto sobre este escenario de Metafuturo y comentó la necesidad de que Europa tiene que seguir invirtiendo. Y eso afecta directamente al sector de las telecomunicaciones. Claro, si queremos redes más resilientes, más fuertes, más sostenibles, necesitamos ponernos las pilas. Es algo que también ha dicho Mario Draghi en distintas ocasiones. ¿Lo estamos haciendo? Muy rápido. Sí, te diría que sí, pero evidentemente hay muchos campos de mejora. No podemos olvidar que Europa parte de una situación de desventaja frente a Estados Unidos o a China, es evidente, ¿no? Ya para empezar por la propia fragmentación de Europa, es decir, diferentes reguladores, diferentes mercados más pequeños que un mercado como el norteamericano de 200 millones de personas. Y hay un factor importante de cara a avanzar en todo esto que los políticos nos dicen que es conveniente y tienen razón: la soberanía, los datos, la defensa y las telecomunicaciones. Y es que las inversiones suelen venir, hay capital público, por supuesto, pero suelen venir de la iniciativa privada y tiene que haber un retorno correcto. Entonces, desde ese momento que se habla de aumentar la soberanía europea, un tema que está ahora mismo sobre la mesa, en España lo hemos vivido recientemente con la fusión de los operadores MásMóvil y Orange, es que los operadores de telecomunicación, que son los que están sosteniendo la inversión continua en ciclos de inversión cada vez más cortos, todavía no se ha amortizado ni la mitad del 4G y aparece el 5G y el 6G y la fibra óptica. Las necesidades de inversión en redes de los operadores son cada vez mayores. Y la manera de que esto sea sostenible es que tengan una dimensión ellos mismos también mayor, que haya concentración, que haya grandes campeones europeos que tengan el tamaño necesario para competir con los gigantes asiáticos y americanos, ¿no? Eso está provocando una cierta oleada de posibles fusiones de operadores que tradicionalmente la Unión Europea era bastante contraria, pensando en el servicio al consumidor y que hubiese mucha oferta. Ahora hay una visión un poco diferente, precisamente porque Europa tiene que pelear por tener grandes campeones. Se están produciendo movimientos, ya algunos físicos, como te decía el de España, pero potencial, se habla de conversaciones de otros operadores. Esto tenemos que verlo como una cosa natural. Es normal que en este caso nuestros clientes operadores necesiten una escala mayor
porque de esa manera podrán comportarse mejor e invertir en la calidad. Es una cosa muy importante que tanto políticos como ciudadanos entiendan que a 35 euros al mes por conectividad es muy difícil que el operador que te presta el servicio siga invirtiendo con la necesidad que va a imponer la tecnología para que tu servicio no se degrade, ¿vale? Como Cellnex, vivimos en este escenario, nuestros operadores se van fusionando, tenemos contratos con ellos, los vamos adaptando. Lo importante es tener una visibilidad hacia el futuro y que esos operadores tengan la capacidad de seguir invirtiendo. Para mí como empresa proveedora y para ti como usuario, ¿no? Alfonso Álvarez, se nos ha acabado el tiempo. Podríamos estar toda la mañana hablando aquí en Metafuturo. Gracias por acompañarnos un año más en este foro. Un placer. Ha sido un placer, gracias. Gracias. Gracias a los dos.